Buenos días para todas y para todos. Bueno, ya nos conocemos con todo el talento humano. Yo soy la nutricionista de apoyo. Vamos a hacer unas sesiones tipo video para que las docentes tengan un plazo de al menos una semana de ver el temario, de ver los temas de las cualificaciones y así dar respuesta como al quiz que se dejará como por cada link y de esa manera vamos a ir garantizando las 10 horas de capacitación que se solicitan por parte de todo el talento humano manipulador de alimentos. Entonces el objetivo es que lo veamos, vayamos desarrollando. El día de hoy vamos a desarrollar sesión uno y 2, vamos a tener las de sesión 3 y 4 y por aparte las 5 y las 6. Entonces de esa manera vamos a acabar el plan temario para que ustedes lo vayan viendo. Les voy a compartir inicialmente la primera pantalla y empezamos acá a hablar acerca de este concepto que tenemos acá. Entonces, primero, las cualificaciones en cuanto a este año, vamos a hablar como de las generalidades, los temas principales que tenemos acá a disposición y vamos a empezar a trabajarlos. Entonces, pues como generalidades, pues primero la introducción frente a lo que son la reglamentación de las buenas prácticas de manufactura, en donde nosotros por ley estamos regidos por dos normatividades principalmente, la 3075 del 97 y la 2674 del 2013. Ambas nos rigen de cómo debe funcionar un servicio de alimentos y qué se debe realizar o qué actividades se deben tener en cuenta para dar cumplimiento con el Manual de Buenas Prácticas de Manufactura y el Plan de Saneamiento Básico. Entonces, dentro de ellas está la normatividad general y dentro de ellas es en donde se nos imparte a nosotros la responsabilidad de tener estas 10 horas de capacitación para lograr lo que todo el talento humano, todo el personal manipulador de alimentos cuente con conocimientos acerca de la importancia de esto y de cómo prevenir cualquier problema relacionado con la higienización o con cualquier otro proceso y de esta manera generar una mayor prevención de contaminación de alimentos. El objetivo de estas actividades es brindar el conocimiento y las herramientas al personal adecuado para cumplir con las condiciones higiénico-sanitarias de todos los servicios en cada una de las unidades operativas em, para lograr que de esta manera todos tengamos los conocimientos adecuados frente a cómo manejarlos. Acá, como los objetivos ya específicos, reconocer la normatividad, identificar los principales tipos de microorganismos, las enfermedades que estas pueden generar y todo lo que se relaciona y cómo las hacemos la prevención de estas. Conocer de las prácticas higiénico-sanitarias que debe tener en cuenta el personal al momento de manipular alimentos, identificar las prácticas adecuadas y conocer la importancia del plan de saneamiento básico. Entonces ahí nos quedan todos estos temitas, que es los que vamos a ir desarrollando en las 4 sesiones para que ustedes los vayan viendo. Entonces, iniciamos un poco con la normatividad, ya hablamos de las dos primeros, que es la 7, mentiras, de la 3075 del 97 y la 2674 del 2013, que hablan de la normatividad en general frente a cómo nosotros manipulamos o cómo los servicios de alimentos deben estar funcionando y cuál es la normatividad básica que se rige sobre esto, cómo va la infraestructura, cómo va la dotación, cómo van los equipos, qué recomendaciones debemos tener en específico. Esto en estas dos normas. La 719 nos habla acerca de la clasificación de los alimentos, cuáles tendrían un mayor riesgo de contaminación, cuáles tendrían un menor riesgo de contaminación, y esto nos serviría también para entender la forma en la que se realizan sus procesos pues, de recepción, de preparación y todo esto, que va dependiendo pues al riesgo en salud pública, pero lo vamos a hablar más adelante. La ley novena del Código Sanitario, el rotulado que está a partir de la resolución 5109 del 2005 y el Ministerio del Transporte nos da la resolución 2504 del 2004 en donde se establece la normatividad para el transporte de los alimentos pues de una forma adecuada, es decir, cómo nuestros proveedores también deben manipularlo y transportarlo y obviamente si nosotros que tenemos que hacer movimiento de alimentos, qué normas en este aspecto debemos tener en cuenta. Entonces, ¿qué es un manipulador de alimentos? Entonces, uno es la persona que interviene directamente en la forma en la que se preparan los alimentos o en las otras actividades relacionadas con el servicio de alimentos.
Entonces, el servicio de alimentos va desde la recepción de nuestras materias primas, hasta los desechos. Entonces, en cada una de esas etapas pueden ser las mismas personas o pueden ser diferentes personas. En este aspecto, este taller es como para las docentes, entonces nosotros somos un equipo que está en la parte de distribución y del descomido. Por eso es que ustedes entran dentro de toda la normatividad de cómo nosotros empezamos a hacer aplicable todo esto y de por qué nosotros también dentro del proceso de alimentación debemos cumplir con esto, ya que pues igual nosotros trabajamos con la población más vulnerable, con los niños, entonces la gracia es que no haya ningún riesgo de, pues, de contaminación, ya sea física, ya sea química, ni siquiera por la forma en la que nosotros le estamos dando los alimentos a los niños. Y es muy importante pues que se tenga en cuenta porque ustedes directamente se los da la mayoría o algunos de los niños lo comen solos o hacen muchos regueros, entonces ustedes son las personas que se están encargando como tal de que se manipulen adecuadamente. Y ahí está pues la recomendación, como se les estaba diciendo. Al ser nosotros los encargados de ofrecer la comida, nosotros garantizamos que de esta manera el estado de salud de todos nuestros niños esté de forma adecuada. Prevención de cualquier enfermedad gastrointestinal y obviamente es una forma de nosotros también garantizar que todos estos procesos sean adecuados. Si nos queda algún brote por contaminación por alimentos, si nos queda algún alimento o algún grupo que, no sé, tiene una gastroenteritis todo un nivel, va a ser precisamente una forma también nosotros reconocer de pronto en dónde estuvo la falla, si fue una falla en el proceso de alimentación o si la enfermedad que están relacionados en nuestros grupos, en nuestros niveles, ya sean gastroenteritis, tienen que ver o no con la manera en que nosotros manipulamos los alimentos. Entonces también es un proceso preventivo de lo que nos dicen cómo, si funcionan o no nuestros manejos de alimentos y de que de esta manera, pues, hospital y todos aquellos como niveles de control nos garantizan a nosotros esta atención. ¿Y qué son las buenas prácticas de manufactura? Pues son unos principios básicos establecidos para que de forma general todos los alimentos hayan sido higienizados y utilizados de la manera correcta. Es decir, que de esta manera nosotros evitemos cualquier proceso de contaminación. Entonces, todos los mínimos principios van desarrollados a partir de estas buenas prácticas que debemos tener aquí. ¿Qué es un alimento? Cualquier producto natural o artificial que se haya elaborado a nivel industria o no por parte pues de la población que busca como un objetivo dar a consumirse por parte de la población humana. Entonces nosotros tenemos desde los alimentos naturales hasta los ultraprocesados, que pues podemos hablar de que estos no son alimentos, son productos pues para consumir, pero obviamente tienen pues menores aportes nutricionales. También tener en cuenta que también dependiendo a estos tipos de alimentos, vamos a empezar a hablar como de la escala o los niveles de contaminación o los niveles de riesgo que tienen estos alimentos, ya que entre más naturales son, pues obviamente vamos a tener mayor posibilidad de que estos alimentos con el menor tiempo o con las menores prácticas se nos vayan a empezar a dañar o se nos vayan a afectar. ¿Listo? Que es un alimento adulterado al cual se le han suministrado elementos que se hayan reemplazado por otras sustancias, que hayan sido adicionadas sustancias o elementos químicos u otros productos que no hayan sido autorizados tampoco ni por el producto, que no estén reemplazados o que no estén mencionados bajo la etiqueta y que sea bajo desconocimiento. Todo esto, todo este lineamiento de que incluye un alimento, lo rige y lo cuida el INVIMA, pero pues de esa manera ahí empezamos a hablar de qué tipos de alimentos tienen o no un manejo adecuado. Es un alimento alterado, es el que sufre las modificaciones o degradaciones parciales o total por agentes químicos, agentes físicos o biológicos. Y un alimento contaminado, aquel que pues terminó siendo pues afectado o que su composición, ya sea química, física o biológica, fue afectado por otros aspectos externos o por otros productos externos. Acá empezamos a hablar también de la posibilidad de que tengamos alimentos afectados por microorganismos como bacterias, como mohos, que es de las cosas más comunes que también se pueden ver en los servicios. Y pues los alimentos fraudulentos es aquel que se expide con un nombre, que con un calificativo, con un dato específico del alimento en su envase o en su rótulo,
y estos alimentos no cumplen con dichas características engañosas. Entonces, lo que nos están reportando o el aporte que nos están reportando o los procesos de conservación que están reportando no son reales a lo que este producto nos está ofreciendo. Entonces, estos son alimentos fraudulentos. ¿Qué es el concepto sanitario? El concepto sanitario es el concepto, pues a la final, que es emitido por una autoridad sanitaria, la que nos rige a nosotros a nivel Bogotá, pues en los hospitales de nuestra localidad hospital de la S Norte, que ellos son los encargados de verificar que se cumplan con todos estos procesos. El concepto sanitario va regido precisamente por las dos normas iniciales que nosotros hablamos al principio. ¿Y qué es la inocuidad de los alimentos? Es la forma en que nosotros garantizamos que se reduce al máximo la presencia de cualquier cambio o cualquier pues, proceso que pueda ir afectando a nuestros alimentos. Entonces, el reducir como las presencias de microorganismos, el lavado, la desinfección, todo eso nos habla un poco como de la inocuidad, y esta se hace de forma manual en los servicios de alimentos en todos los procesos que tenemos nosotros a disposición. La clasificación de los alimentos según la 2674, entonces el de mayor riesgo público, los que tienen mayor riesgo en salud pública, pues son aquellos que tienen mayor riesgo de ser contaminados por microorganismos o por diferentes toxinas. Entonces, ¿por qué pueden verse más afectados? Precisamente por lo que hablábamos, por si son naturales, por si son de origen animal o vegetal, o también si tienen de pronto algunos procesos de conservación o no. Entonces, aquellos que tengan procesos de conservación, pues van a tener menores riesgos y así. Mm, los alimentos que tienen menor riesgo en salud pública tienen poca probabilidad de contener microorganismos o patógenos, y normalmente se favorece su crecimiento debido a sus características. Y los de riesgo medio, no se favorece su crecimiento, digamos que son alimentos que pueden contener microorganismos, pero no favorecen el crecimiento de estos microorganismos, pues por las características de los mismos, y, pero igual, pues por algunas características o por el tiempo, también es posible que vayan desarrollando una mayor pues, colonización de microorganismos dentro de este alimento. Acá encontramos esta tablita en donde nosotros podemos ver precisamente cuáles son los alimentos que tienen mayor riesgo, menor o bajo riesgo. Si miramos acá, por ejemplo, todos los de alto riesgo son aquellos que tenemos como alimentos naturales o frescos. Entonces tenemos acá leches y sus derivados, grasas, eh, frutas frescas, postres, jugos, todo este tipo de productos, hortalizas, vegetales, todo esto. También tenemos pan, productos de panadería que por su característica pues alcanzan a tener una mayor concentración de hongos, carnes y sus derivados, huevos y alimentos con nutrientes esenciales, que en este caso pues aplicarían fórmulas de acompañamiento, pues para fórmulas, digamos, las de complementos nutricionales que se pueden ofrecer. De bajo riesgo tendríamos a los cereales, tendríamos entonces también a las leguminosas, que son más bien perecederos. Estos nosotros los conocemos como perecederos, son los que tienen una fecha de vencimiento un poquito más larga, porque sus características no van a cambiar. No pasa, digamos, por ejemplo, con el hecho de la leche de vaca. Digamos que la leche de vaca, cuando nosotros la compramos UHT, es una leche que tiene una larga duración, un poquito más de larga duración, pero es por el proceso de pasteurización que se realiza en ellos. Pero igual por eso mismo se realiza, porque como tiene un alto riesgo de contaminación, de esta manera, con la pasteurización, nosotros reducimos esa carga de microorganismos que está allí. Entonces, la contaminación de los alimentos es la alteración de las características, ya sea a nivel organoléptico, físico, químico, radiactivo o microbiológico. Y esta contaminación va principalmente ligada a la actividad humana sobre estos alimentos. Es decir, desde la parte de la industria, nosotros tenemos riesgo de contaminación de alimentos, desde la industrialización de los alimentos hasta todos los procesos que nosotros tenemos, y en el proceso de distribución también. Entonces, cuando hablamos un poco como de los tipos de alteraciones que nosotros encontramos,
pues vamos a ir definiendo cómo físicamente o químicamente se pueden ver afectados por nuestras malas prácticas de manufactura. Entonces, por ejemplo, acá está, los tipos de contaminación física consiste precisamente de que el alimento sea afectado por elementos que en, pues sean no parte de esa comida, no sea parte de esos elementos que constituyen nuestra comida. Pueden ir desde las piedras, no sé si ustedes han visto que entonces dentro de los, no sé, los granos de lentejas o los granos de garbanzos, cuando abrimos las bolsas, algunas veces nos encontramos piedras. Entonces, ese es un proceso de contaminación que ocurrió desde el nivel de la industria, precisamente por cómo se sacó el grano y que seguramente no se tuvo algún proceso como de adecuado de manejo y se nos envasó así. Entonces, esa es física. ¿Cuál vemos más física? El polvo, el cabello, que una uña, todo ese tipo de elementos son los que van dentro de este tipo de contaminación. Más nuestros también van que la joyería, que los aretes, este tipo de elementos. Y por eso, para la prevención de este tipo de contaminación física, es que se busca mucho la parte del uso de elementos de protección personal y que se utilicen adecuadamente, y el no uso de joyas, el no uso de nada de estos elementos. La química, que puede ser por algún mal manejo o por alguna contaminación, un error humano en donde se mezcle también con algunos otros elementos que puedan afectarnos. Detergentes, jabones, combustibles, algún mal proceso que de pronto haya hecho que los alimentos se hayan mezclado. Ahí es donde uno pide, por ejemplo, en los servicios de alimentos que tengamos un control mucho más adecuado frente a cómo rotulamos los elementos de higienización, en donde los dejamos apartes y separados de los alimentos, de nuestro almacén de alimentos, para evitar esta contaminación. Y nuevamente volvemos acá a que dentro de nuestras uso de elementos de protección personal, nuestras buenas prácticas de manufactura, acá es donde es importante la prevención para evitar el uso de el maquillaje, el perfume o los esmaltes, ya que este tipo de elementos pueden generar un efecto químico y pueden generar alteraciones mucho más graves para nuestra salud. La biológica es de los que más conocemos, los que más entienden, que son pues precisamente la presencia de microorganismos, que pueden ser bacterias, hongos o virus, muchísimos otros también elementos, también animales. Digamos que también encontramos también, aunque esto puede ser una física, pero también lo genera a nivel biológico y el riesgo que tienen. Digamos, si tenemos ratoncitos en nuestro servicio de alimentos o algo así, no solamente tendríamos una contaminación física, sino que adicional a eso, todos los efectos o los patógenos que nos podría generar pues el tener ratones y que estos pues nos transmitan sus enfermedades. Entonces acá entran ratones, moscas, cucarachas, que terminan siendo vectores de diferentes enfermedades al estar en contacto con nuestros alimentos. Están los microorganismos más conocidos, los E. coli, los hongos, la salmonela, la Escherichia coli y todos estos tipos de microorganismos que suelen reproducirse y colonizar nuestros alimentos. Entonces, eh, de esta manera nosotros conocemos mucho más fácil. ¿Cuáles son las principales causas en que nos contaminamos nuestros alimentos? Desde la producción de estos, desde que estos salen, digamos que puede que, no sé, nuestra leche, nuestra vaquita tuviera alguna mastitis, eso nos empieza a generar procesos de microorganismos, presencia de microorganismos, que si de pronto nuestro animalito estaba enfermo, entonces el uso de pesticidas para nuestros productos o, o de productos o medicamentos veterinarios para que estos animalitos se mejoren. O precisamente que haya una mala manipulación en el momento de corte, que se contaminen o se cruce lo que es las heces fecales de los animales con la leche o con los productos vegetales o con o con los cortos de carnes que nosotros tenemos. El agua también es un proceso que es un elemento que hace que tengamos causas de contaminación muy constantes, que aunque nosotros tenemos agua como una de las principales herramientas pues, para la prevención de contaminación y todo, aguas mal manejadas, aguas maltratadas, es uno de los factores principales para la contaminación. Y obviamente las manos. Las manos también son uno de los elementos o los medios por los cuales más fácil podemos tener contaminación,
Por eso es fundamental el lavado de manos, no solo para los chiquis cuando van a, a nuestros tiempos de comida, al comedor, que ellos se lavan siempre las manos antes de ir al jardín. Nosotras que, bueno, que vamos a darle de comer a los niños, lavarnos nuestras manos y obviamente dentro del servicio de alimentos un lavado de manos en cada cambio de actividad. Que estaba picando la fruta, listo, me lavo las manos, continúo haciendo el resto de actividades que tengo que hacer. Entonces ahora voy a picar la fruta, ahora voy a poner la salsa del pollo, así. En cada cambio de actividad tenemos que tener un lavado un lavado de manos. O sea, ahí tenemos estas cuatro causas de contaminación principalmente. Nuestra habla o saliva, por eso el uso de tapabocas, que es tan importante para evitar que las micropartículas de nuestra saliva estén en contacto con los alimentos. Agua, nuestras materias primas, animales o otros procesos de contaminación. Y las manos. Entonces, la contaminación primaria ocurre generalmente en el lugar de origen de la materia prima, es de la que estamos hablando, y es causada por no aplicación de buenas prácticas agrícolas y pecuarias. Entonces, así como nosotros tenemos para este proceso de preparación de alimentos estas prácticas de BPM, estas prácticas de manufactura adecuadas, también antes de nosotros, es decir, el proveedor, el que cultiva, toda esta parte, también tienen unas prácticas que deben cumplir. Si se afecta, si nuestras carnes llegaron en mal estado, si nuestra leche llegó en mal estado, puede encontrarse unas prácticas inadecuadas desde este riesgo, causadas por qué aguas contaminadas, uso inadecuado de plaguicidas, no aplicación de medidas sanitarias en la crianza de alimentos, de problemas con los campos abiertos, en donde tengamos campos abiertos con contacto con presencias de basuras o basuras muy cerca de nuestros campos, y uso inapropiado de antibióticos y drogas veterinarias, como lo estábamos hablando. Secundaria se origina por diferentes etapas del proceso de transformación de las materias primas en los alimentos, generalmente por defectos críticos en la edificación, los equipos, los servicios básicos y presencia de placas y no aplicación de las buenas prácticas de manufactura, como es en el caso de la exposición al ambiente durante los tiempos prolongados. Si vemos entonces en este segundo aspecto, vemos que estas etapas del proceso están precisamente marcados porque no tengamos equipos de calidad, equipos que no sean de fáciles de limpieza, porque nuestra infraestructura o el servicio de alimentos no está en las condiciones para realizar la higienización adecuada de estos elementos constantemente. Entonces, esto nos va a generar ahí el malestar y obviamente la presencia de plagas. Para evitar este tipo de contaminación secundario, ahí es donde empezamos a implementar todos los procesos del plan de saneamiento básico, todos los procesos de infraestructura y el cumplimiento de infraestructura, dotación y el cumplimiento del plan de saneamiento básico. Entonces ahí es donde volvemos a hablar nosotros de los programas que incluyen el programa de saneamiento básico, en donde tenemos obviamente pues todo lo que es limpieza y desinfección para garantizar que equipos de infraestructura se encuentren en condiciones óptimas para el desarrollo de las actividades. El manejo de residuos que garantiza que dentro de los servicios, tanto el de alimentos como el resto de la unidad operativa, no tenga basuras de grandes cantidades ni que sean basuras que se hayan acumulado, como es en el caso de Bogotá, en donde la basura pasa cada 3 días más o menos, tener y contar con el chute de basuras para poder garantizar que estos materiales o que estas materias no vayan a generar una contaminación para nosotros. Y obviamente todo lo que es plagas, nosotros tenemos el control de plagas y el manejo de agua potable, garantizando esto. Ahí es donde está, en esta prevención, en este segundo manejo, acá es donde tenemos todo lo que es plan de saneamiento básico y BPM. De esta manera nosotros lo generamos. Y buenas prácticas de manufactura, en este caso exposición al ambiente durante tiempos prolongados, es la señal de lo que nosotros hablamos de los tiempos de contaminación que podemos tener a temperatura ambiente. Entonces, digamos que la recomendación siempre es tener por fuera de mis temperaturas de riesgo a los alimentos. Y obviamente que estas temperaturas no superen las 2 horas, las 3 horas en que estén en contacto con la temperatura ambiente. Los jugos, las ensaladas, todo el personal de servicio de alimentos tiene claridad de que es lo primero que tienen que preparar, porque es lo primero que tienen que refrigerar, para que de esta manera, en el momento del servido, se pueda garantizar una temperatura de refrigeración para servir. De esa manera, nosotros sabemos
que este jugo tiene muchísimo menos riesgo de tener contaminación que si lo dejamos a temperatura ambiente. Y lo mismo ocurre con los alimentos calientes. Ya no es lo primero que van a preparar, pero antes de servirse, tiene que garantizarse que esté fuera de esta temperatura ambiente, es decir, tiene que estar más leve en temperaturas altas. No podemos servir alimentos a temperatura ambiente, precisamente por este riesgo de contaminación. Y acá hablamos entonces de una terciaria que habla de las malas prácticas de los procesos de preparación inadecuadas. Mm, Hay que podemos tener en cuenta, pues precisamente todos los procesos en donde nosotros no tengamos almacenados correctamente nuestros alimentos, en que no tengamos un proceso de primeras entradas o primeras salidas de forma adecuada y que estemos teniendo una mezcla entre los alimentos que están crudos, los alimentos que son vegetales, los alimentos que son cárnicos. Al haber una mezcla de estos, esto nos puede generar mayores riesgos de contaminación. Otras causas, a animalitos enfermos. Entonces, si nosotros sacamos nuestras leches o nuestras carnes de animales enfermos, vamos a tener mayor presencia de microorganismos que pueden ser muy riesgosos para nuestra salud. Entonces, ya digamos que esta parte, al menos en animales enfermos, estaría manejado desde la parte de las buenas prácticas agropecuarias y pecuarias y ellos se encargarían de garantizar que esto se evite. Entonces ellos también tienen la normatividad a cumplir, no hablan ellos como tal de la indumentaria como tal, sino que hablan de cómo prevenir o cómo hacer el manejo adecuado de estos animales para que de esta manera sea más saludable consumirlos sin riesgo de intoxicación de estas enfermedades. Este es un tema que pues nosotros hemos ido hablando, ustedes lo recuerdan, la contaminación cruzada es la transferencia de los microorganismos de un alimento contaminado a uno no contaminado. ¿Quién lo causa principalmente? El alimento, la persona, el utensilio o los equipos. Entonces, esta contaminación cruzada nos habla de un alimento contaminado y un alimento no contaminado. O podemos hablar de el cruce de alimentos de alto riesgo en salud pública con alimentos de bajo riesgo de salud pública. Si yo, por ejemplo, tengo una verdura y una carne que ambos son de alto riesgo, de contaminación. Pero entonces yo utilizo mi tabla para picar esa misma carne, en donde después voy a picar las verduras, pero estas verduras yo las puedo utilizar para ensalada. Entonces seguramente mis verduras quedaron contaminadas, porque aunque la carne tenga esos microorganismos, nosotros vamos a pasar por el proceso de cocción y esto les va a reducir pues también los microorganismos que les va a afectar. Pero como los pasamos por medio de la tabla, por medio de nuestras manos al manipular el alimento o del cuchillo, como lo pasamos, eh, esas verduras que podrían tener unos microorganismos que no son tan nocivos, no son tan letales, digamos que por eso uno habla de limpieza y desinfección para las frutas y las verduras y de esa manera reducir la carga microbiana, con ello se puede, con las carnes no. Y como no las pasamos a calor, no las pasamos a proceso de cocción, esos microorganismos nos van a quedar presentes ahí. Entonces es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque si yo hago mi ensalada e igual la refrigera, ya voy a tener microorganismos que no, que son nocivos, que debían haber muerto por cocción, y los voy a tener entonces en mi ensalada. Ahí está, en donde nosotros tenemos que tener en cuenta la separación de cada uno de mis utensilios, cuchillos, tablas, nuestros bowls, nuestras ollas, nuestro almacenamiento, como lo veíamos acá, que se separe por separado los diferentes productos que tenemos a disposición. Mm, Contacto con la superficie, es el no usar de pronto, el no tener lavada mi superficie, entonces puse mi pollo y después puse encima entonces las verduras o las frutas, el uso de hielos a preparados inadecuadamente o la contaminación por parte de los consumidores. ¿Cómo nosotros prevenimos estos procesos de contaminación? Uno, separar adecuadamente los productos cocinados de los crudos, ya que estos pueden contaminar los primeros. Era lo que estábamos hablando. Productos cocinados los separo, aquellos que no necesitan un proceso de cocción o de calor mando a refrigeración y mm, separar obviamente aquellos crudos de los crudos que no tienen cocción. Entonces, puedo tener yo en mi nevera, en mi espacio, un estante arriba donde tenga yo los alimentos que tengo para refrigerar que ya están cocidos. No sé, el arroz que ya me quedó cocinado, lo guardo, lo dejo arriba en un tupper en esos procesos. Abajo tengo frutas y verduras
que son los alimentos que tienen mayor riesgo también de contaminación, pero no me van a afectar el resto de los otros productos. Y abajo puedo poner mis carnes. ¿Por qué no las puedo poner arriba? Para evitar el escurrido de estos alimentos. Entonces, evitando ese escurrido, mm, evitamos que le caiga a otros productos. Arriba con los cocinados podemos poner quesos y lácteos y derivados lácteos para evitar entonces también la contaminación con los otros productos. Lavado constante de las manos tras la manipulación de alimentos. Eso sí es una norma que no puede cambiarse para nada. Cada cambio de actividad se realiza lavado de manos y debe realizarse de forma constante. Porque si yo cojo mi pollo y después no me lavo las manos y me empiezo a hacer el prelistamiento, entonces voy a tener estos riesgos de contaminación. No utilice los mismos cuchillos para todo, como los mencionamos, ni los cuchillos, ni las tablas, ni los paños de cocina. Deben estar separados y distribuidos y la mejor estrategia para tenerlos también en cuenta es de que nuestros utensilios estén separados para colores, entonces que los blancos son lácteos, entonces las rojas son carnes y tenemos una verde para verduras. También se puede tener otras en donde diferenciamos pescados, pollos y carnes, unas tablas diferentes para cada uno, pero con que quede al menos separada carnes o alimentos de alto riesgo de contaminación, separados aquellos que van a tener cocción y alto riesgo de contaminación como frutas y verduras, pero en una totalmente aparte, porque esos vamos a tener una tabla que normalmente le hacemos proceso de desinfección, pero estos microorganismos siempre están ahí constantes. Y mantener tapados los recipientes de forma adecuada, tanto en mi nevera como en mi almacén, evitar que todos mis recipientes pues se hayan destapado de alguna manera y mantenerlos sellados adecuadamente. Mantener unas buenas prácticas de higiene en nuestro almacén y mantenerlas muy organizadas, proteger los alimentos, cerrar los alimentos que abrimos y nos quedaron bolsas con alimentos, marcar la apertura de dichos alimentos, almacenar los alimentos lejos de las sustancias tóxicas como de detergentes. Está prohibido que dentro de los servicios de alimentos tengamos igual nosotros guardados los productos químicos. Los productos químicos deben guardarse en otro espacio y tener en cuenta, pues, en el momento en el que haga limpieza o desinfección, que estos no se dejan cerca o estos elementos, y atrás sacamos un baldecito con agua y jabón o con otros elementos que no estén cerca de los alimentos, que no estén en un lugar tampoco en donde se van a preparar, porque tenemos riesgo de que se nos vaya a contaminar o que lo vayamos a confundir, que dejé mi agua con cloro en la mesita en donde estaba el agua con la que iba a preparar los niños y terminaron utilizando el agua con cloro. O sea, ese tipo de cosas, por eso debe estar rotulado y debe utilizarse este tipo de elementos para el proceso de limpieza y desinfección por aparte. No deben utilizarse tampoco los utensilios de la cocina. Mm, almacenar los alimentos en estantes elevados por encima de pisos de al menos de 15 centímetros. Los alimentos no deben estar en contacto con el piso ni con la pared. Es decir, que aparte de que nuestros estantes deben estar por encima de los 15 centímetros, debemos correrlo al menos también unos 4 o 5 centímetros de la pared para que no estén nunca en contacto con las paredes. Mm, Prevenir el ingreso de plagas e insecticidas, roedores. Eso se maneja con las mallas que se ponen en el servicio de alimentos, con todas las formas en las que nosotros ponemos eh, en grietas o en ventanas o en claraboyas, mallas para evitar el ingreso de estos alimentos. Y obviamente una buena práctica de limpieza y desinfección. Porque si yo no hago limpieza y desinfección, allá es donde van a llegar los alimentos a buscar, los insectos o plagas a buscar dichos alimentos. Y el uso de colores es un método sencillo, como lo estábamos hablando, para prevenir esta contaminación cruzada. No debe guardarse sobre superficies o equipes o áreas de preparación de alimentos, sino en el área de almacenamiento de elementos. Esto nos habla un poquito como de los paños utilizados para la limpieza. Recordar que los paños deben ser paños pues no reutilizables, no deben ser paños de tela o tipo toalla, nada de eso, sino que tiene que ser totalmente desechable. Digamos que por el tema de pigas se vuelve un poquito complicado porque pues hablamos un poco como de ese desperdicio, pero la normatividad vigente es
paño que se utiliza para limpiar, utilizamos insecticidas, cloro, detergente, utilizamos, limpiamos superficies, eso se puede lavar y se pueden almacenar en otros espacios lejos de eso. Y aquellas toallitas son que son de absorción, se utilizan una vez y se desechan. Contaminación por hielo es producido de pronto por un mal empacado o porque se están utilizando aguas contaminadas para la creación de este producto y que puede causarse también en el momento de enfriamiento, en donde el cambio de temperaturas va a generar la presencia de mayor microorganismos aquí en este producto. Y la contaminación por consumidores. En este aspecto, digamos que hablamos entonces, por ejemplo, de las líneas de servicios tipo buffet, em, tipo buffet, tipo servido de la mesa, cualquiera de estos productos, en donde algunos de estos elementos estén inadecuadamente servidos o de que, por ejemplo, los buffets no tengan barreras de protección de la presencia, por ejemplo, de saliva de los comensales. Si tenemos una barra de nuestro buffet y ahí están todas las personas hablando de que se ve más rico, que yo quiero una cosa o la otra, pero no tenemos ni siquiera una rejita transparente, tenemos ese riesgo de contaminación. Y obviamente el ofrecer y dar a nuestros comensales nuestros utensilios limpios y desinfectados, como se les pasa a los niños en estos aspectos. Y obviamente hay que buscar o prevenir, digamos que esto se lleva ya a otros tipos de servicios, pero podemos dejarlo como para los hogares, para que lo reconozcan, pero aquellos utensilios que se utilicen para condimenteros o para salsas de uso colectivo, es importante garantizar constantemente la limpieza, la desinfección de esto, porque ahí es donde se empiezan a conglomerar estos microorganismos y va a ser más riesgoso mantener eso también igual refrigerado, guardado, evitando la contaminación. Esta es la primera sesión que quería compartir con ustedes el día de hoy. Les invito para que por favor den respuestas a las preguntas del link que quedan en el resto de esta sesión y de esta manera iremos desarrollando las próximas sesiones. Dejo un espacio igual en el link de preguntas para que ustedes puedan dejar las preguntas y podamos reunirnos en las unidades operativas ya dando respuesta de pronto a las inquietudes que tengamos respecto a cada una de las sesiones. Muchísimas gracias.